Recibiste una palabra profética. ¿Y ahora qué? Tú sabes que Dios te habló. El profeta te dijo. Y tú recibiste que era del Señor. ¿Y ahora qué hago? Buena pregunta, ¿verdad? Yo quiero ministrarte porque yo he estado en esa situación. En ambos lugares, a mí me han dado palabra profética y Dios me ha usado para dar palabra profética. Y te voy a dar la respuesta antes de predicar. Te voy a dar la respuesta. ¿Qué yo hago si el profeta me llama y me da una palabra? ¿Qué yo hago? La respuesta correcta es yo hago lo que yo quiera. Porque Dios nos ha dado el derecho a escoger, libre albedrío. Jehová Dios de los ejércitos, el creador de los cielos y de la tierra, dice, he aquí yo pongo delante de ti camino de vida y camino de muerte. Escoge, escoge. Josué que conquistó la tierra prometida, le dice al pueblo de Israel, si ustedes quieren servir a los Baales, sirvan a los Baales. Si ustedes quieren servir a Jehová Dios, vamos todos a servir a Jehová Dios. Pero yo y mi casa. Ustedes escojan. Yo y mi casa escogimos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces hay un derecho que tú tienes, que no importa quién te predica, quién te enseña lo que dice la doctrina y quién te profetiza. Tú tienes el derecho, como cristiano, hijo de Dios, creado a imagen y semejanza del Altísimo, con una mente, un corazón, un espíritu, creado a imagen y semejanza de Dios. Tú tienes derecho a escoger si vas a obedecer, a creer, a actuar todo o solamente ciertas partes. La Biblia te da ese derecho. La Biblia dice, no menospreciéis la profecía. Acepta lo bueno, rechaza lo malo. No todo lo que te profetiza es bueno o es para ti. Como profeta, te voy a confesar que toda palabra de Dios que sale de mi boca proféticamente está acompañada con mi personalidad. Esa es la verdad de todo profeta que es real. Si el profeta que te profetiza se enoja porque tú no seguiste lo que él te dijo, Dios te dijo, yo estoy testigo, todos lo vieron, Jehová Dios profetizó, te habló y te dijo que hicieras A, B, C y D. Ese es falso profeta, porque esa actitud Dios no la tiene en toda la Biblia. Jesús vio pescadores y les dijo, síganme y yo les haré pescadores de hombre. Dio media vuelta y se fue, y los que soltaron las redes y los siguieron fueron apóstoles. Los otros terminaron convirtiéndose después. Tú tienes el poder de decirle que no a aquel que te puso la mano. Tú sentiste la presencia de Dios, caíste al piso, hablaste en lengua. Tú sabes que fue Dios, pero el profeta no tiene derecho ninguno a demandar que tú hagas o creas o actúes en lo que Dios puso en su boca decir, porque tu compromiso no es con el profeta, tu compromiso es con el Dios que envió al profeta, que no es lo mismo, ni se escribe igual. Hace muchos años, la primera profecía que me dieron a mí, que yo me acuerde y que yo sabía que era Dios, porque creciendo como un joven en una iglesia de avivamiento pentecostal, iglesia carismática,
donde se fluyen los dones del Espíritu, se habla en lenguas, hay interpretación, se profetiza. Hay muchas profecías, pero hay profecías de iglesia y hay profecías que vienen directamente del trono de Dios. De eso vamos a tener que hablar en otra ocasión. Si te interesa el tema de profecía, yo tengo una serie en YouTube. Búscala y escúchala. Te va a bendecir. Amén. Gracias. La primera profecía que yo supe que era Dios y me sentí como Moisés delante de la salsa ardiente porque yo estaba pasando una racha económica impresionante y un ataque espiritual de parte de mi pastor. Y yo estaba mal, no estaba en pecado, pero no estaba en victoria y en gozo y en aleluya. Yo estaba aguantándome de la salvación, aguantándome de los cuernos del altar, de la misericordia de Jehová. Y llego un día al culto y me siento en la parte de atrás. Y estoy en una batalla espiritual, emocional, económica. Judy está en la casa con los bebés, no tenemos dinero para la familia, yo soy el hombre de la casa, estoy mal. Y el predicador, había un predicador invitado, y el predicador se para del frente y me dice, tú joven, en la parte de atrás, ven acá. ¿Quién, yo? Sí, tú. Y yo paso al frente. Y me empieza a hablar, y yo no me acuerdo ni qué me dijo. Me dijo lo que todo el mundo dice, porque hay un protocolo entre algunas denominaciones, los profetas de algunas denominaciones. Algunos empiezan diciéndote, Dios te dice que aunque tú estés mal, que Él te ama y te va a restaurar y te va a levantar, no temas. Y hay otros que te dicen, Dios ve tu esfuerzo y Dios ve cómo se te erizan los pelos y Dios ve lo lindo que tú eres. Y yo eso como que a mí no me entra. Right? Yo sé quién yo soy y yo sé que Dios sabe quién yo soy. Así que tú no tienes que venir a decirme quién yo soy. Ya yo lo sé. Por lo regular, cuando Dios envía a un profeta a hablarme, me dice una, dos o tres cosas que solamente Dios y yo sabemos. Y me lo dice para abrir mi espíritu. Porque tú tienes que tener cuidado a quien tú le escuchas y de quien tú recibes. Pero me llamó al frente, me dijo aquellas cositas y me pone la mano en la frente y me dice, he aquí, así te dice Jehová. Yo te he llamado profeta a las naciones, yo te llevaré. Y empezó a mencionar naciones que años después, décadas después, el Señor me llevó a ellas. Pero en ese momento, Él me pone la mano en la frente y empieza a hablar. Y aunque mi intelecto no lo recibió, yo sabía que era Dios hablando. Cuando Dios habla, hay un tono, no es un tono de voz, es una sintonía, una luz, una vibración. No, yo no sé qué llamarle porque no es físico, no es emocional. Hay una luz húmeda que entra y te habla al espíritu. Yo no sé si tú lo has experimentado. Los que lo han experimentado saben de qué yo estoy hablando. Yo no sé describirla. Es como una nube de luz, es como, no sé. Pero tu espíritu lo siente. Cuando Dios habla, tú sabes que tú sabes que Dios habló. Y Dios me estaba hablando y me dice, te voy a llevar aquí y allá y al otro lado. Y yo en mi mente, aunque estaba recibiendo que era de Dios, en mi mente yo decía, Señor, ¿cómo yo voy a ir a Venezuela y a Haití y a Chile y a Perú y a Argentina si yo no tengo ni dinero para comprarle los pañales a mis hijos? ¿De qué tú hablas?
Yo no sé de qué tú hablas. Claro que yo estaba ahí, gloria a Dios, haciendo el show, porque ¿qué yo voy a hacer? Yo tengo esta batalla interior y Dios me está hablando de los planes que Él tiene conmigo. Planes para bienestar, para darme un futuro y una esperanza, para darme un propósito más allá del que yo puedo esperar. Pero en mi mente, en ese momento, mentalmente, humanamente, yo lo rechazaba. Yo peleé con Dios como peleó Moisés. Pero había una convicción en mi espíritu. Porque cuando Dios habla, Dios habla. No importa quién sea el profeta. Puede haber sido la burra de Balaam y Dios habló. ¿Qué yo hice con esa profecía? Este es el tema. Yo sabía que era de Dios. ¿Tú sabes lo que yo hice? Le dije a Dios, si es tuya, se cumple. Porque tú no eres hombre que mienta ni hijo de hombre que se arrepienta. Si tú lo dijiste, se cumplirá. Y yo estoy dispuesto a cumplir tu voluntad. Pero yo necesito llevarle pañales, pampers a mi casa, a mis hijos, a mi esposa esta noche. Perfecto. Oraron por mí, fui, me senté en la parte de atrás. El caballero, el siervo de Dios, siguió predicando, oró por otros. Se acaba el culto, se despiden y cuando yo me levanto para irme, se acerca, la verdad que no me acuerdo exactamente si fue el varón o la hermana o el diácono, se me acerca y me dijeron, Roberto, esa palabra que te dieron, bendito sea Dios, mira, toma esta ofrenda para que te prepare. Yo la creí, me dijo la sierva, yo la creí, yo la recibo, toma, y me dio una ofrenda. Cuando la gente empezó a salir de la iglesia y yo estaba atrás, por lo regular yo estaba al frente, pero como me sentía tan mal espiritualmente, estaba en esa batalla, me quedé atrás. Y cuando oraron por mí, regresé a la parte de atrás. Y en la parte de atrás, mientras la iglesia iba saliendo, ciertas personas, casi todos, se me acercaron, me bendijeron por la palabra que recibí y me pusieron dinero en las manos. Y yo salí de esa iglesia con casi 200 y pico de dólares. Fui al supermercado, compré la fórmula para los bebés, los pañales, lo que hacía falta en casa, unas cositas para comer. Entro en la iglesia, en la casa, le testifico a Judy, nos gozamos en Cristo y mi vida cambió. Pero yo no viajé a las naciones hasta 20 y pico de años después, quizás 30, cuando Dios me permitió preparar mi casa, dejar a Judy y los hijos bien, que la iglesia quedara bien, porque yo no viajé. Eso no se cumplió hasta que yo no fui pastor. Cuando aquello, yo era el líder de los jóvenes en la iglesia. Así de joven era. Yo no produje, yo no busqué, yo no trabajé para que la profecía se cumpliera. Yo preparé mi casa, mi bendición, le fui fiel a Dios y me preparé espiritualmente. Porque si esa profecía no se cumple otra. Los propósitos de Dios para mi vida se van a cumplir. Y eso es lo que yo tengo que trabajar. Yo no tengo que esforzarme para que se cumpla la profecía que me dieron. Eso es obra de Dios, del Espíritu Santo, no de hombre. De otra manera, yo puedo tomar el lugar de Sara, que aunque Dios le prometió hijo a Abraham a través de Sara, Sara decidió que Dios se estaba tardando y metió una egipcia. Y la egipcia concibió el primogénito de Abraham, pero no el de la promesa. Y mira el conflicto en que vivimos. Y hay cristianos que hacen eso. Y hay profetas que te dicen que hagas eso.
Yo le profeticé a usted esto. Sí, está bien, gracias. Tú me diste la palabra. El resto queda entre Dios y yo. Usted, amado profeta, no tiene que ver nada con mis decisiones y mucho menos con mis finanzas. Despierta. La Biblia dice, creerás a Dios, a Jehová Dios, y estarás seguro, creer a sus profetas y seréis prosperados. Sí, cree a los profetas. Y si una palabra de un profeta te bendice, bendice al profeta. Siembra en el profeta, siembra finanzas en el pastor, en los maestros, en los apóstoles, en los profetas. Es correcto. La Biblia lo dice, a ustedes que han sido prosperados, bendigan en todo a aquellos que los prosperaron, que les enseñaron, que establecieron el fundamento. Tú debes de bendecir a tu pastor, a tus maestros, a tus profetas. Siembra una ofrenda, pacta. Honra a tus padres espirituales y a tus madres también, para que tengas larga vida y todo te vaya bien. Pero tú no le debes nada a nadie. Como profeta, aunque yo te haya hablado en el día de hoy, tú no me debes nada a mí, porque el que habla a través del profeta es tu Padre que está en los cielos. De otra manera, yo no soy profeta. De otra manera, esto es una buena enseñanza o una opinión. Y aquí se quedó todo. Pero si Dios te habló, si tú entendiste lo que Dios te quiso decir, y si tú entendiste que estamos viviendo los últimos días y Jesús dijo, habrá guerras, terremotos, volcanes, fuegos, aquello, lo otro, no temas, pero ten cuidado con los falsos cristos y los falsos profetas. Y después en las epístolas, los apóstoles todos nos advirtieron de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas, de la comezón de oído, de la confusión espiritual. Entonces, no creáis a todo espíritu. Prueba los espíritus a ver si son de Dios. El Espíritu de Dios siempre va a glorificar a Jesús. Porque tú no puedes glorificar al Padre sin Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. El Espíritu de Dios siempre va a presentarte a Jesús. Algo que tiene que ver con el caminar cristiano, que es para la gloria y la honra del Rey y su reino, porque esa es la única manera de exaltar al Padre. Si es para tu beneficio propio o el de otra persona, entonces entramos en otra dimensión, estamos en la dimensión personal. Tú le pediste a Dios dirección acerca de algo que ibas a hacer, una empresa, un matrimonio, un negocio, mudarte del lugar geográfico o de una iglesia a otra. Y Dios te confirma lo que ya tú pediste, lo que ya tú preguntaste. Pero ningún profeta puede venir de afuera y decirte, compra, vende, múdate. Eso solamente lo hace Dios y lo hace para confirmar lo que ya Él te habló o tú le hablaste a Él. De otra manera es manipulación. Y hay pastores, hay maestros, no son solamente profetas, que tratan de manipular al pueblo de Dios de acuerdo a mi opinión y lo que yo creo que me puede beneficiar a mí. Y ese nunca ha sido el llamado. El llamado de un verdadero profeta es ser un puente entre Dios y los hombres. El sacerdote, el levita, el que ministra la palabra y ministra la música, la alabanza, la adoración y la danza, es un puente, un sacerdote, un puente entre los hombres a Dios. El profeta es un puente de Dios a los hombres. Y los ángeles de Jehová suben y bajan
sobre el Hijo del Hombre. Ángeles que suben y ángeles que bajan. Pero nunca en el reino hay manipulación. Se suelta la palabra y algunos la reciben. Algunos a 100, algunos a 60, otros al 30 y otros a yo no sé qué. Están ahí. Y los bendecimos y los ayudamos y los pastoreamos. Pero no todos reciben. Y a la misma manera que no todos reciben la verdad, nosotros que recibimos la verdad no tenemos que recibir todo lo que se nos dice y se nos profetiza, ni aun lo que se nos enseña. Tú tienes que probar las palabras. Dice Proverbios, que el oído pruebe las palabras como el paladar prueba los sabores. Amado, discierne. ¿Quién te habló? ¿Qué te habló? ¿Y por qué te habló? Y si tú decides, esta es la parte difícil. Si tú decides que fue Dios, pero Señor, eso no es lo que yo quiero. Esa conversación es entre tú y Dios. El profeta no tiene nada que ver con eso. Es entre tú y Dios. Tú no tienes que darle cuenta al profeta. Dale cuentas al Dios. No, dale cuentas al Dios que envió al profeta. Y si el profeta te pide cuentas, páralo. No tiene derecho a meterse en tu intimidad con Dios. Déjalo ahí. Bendice al profeta y arréglate con Dios. Porque últimamente a quien tú le debes cuentas es a Dios. Amén, amén y amén. No sé por qué te prediqué esto, pero sé que te bendijo y te abrió la mente. Y sé que te he preparado para no ser manipulado, porque muchos falsos cristos y falsos profetas han salido por el mundo y a través de las redes. Y todo es inteligencia artificial. Ya tú no sabes lo que es y lo que no es. Si hay noticias falsas, hey, tú necesitas tener discernimiento de espíritus y que tus oídos proféticos estén abiertos para que tú puedas ver y escuchar y discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, y tengas la libertad de decir que sí y tengas la libertad de decir que no. Tú tienes libertad de decir que no. Si no es de Dios y si no estás seguro, no lo aceptes. Si es de Dios, métete y Dios te irá confirmando a la medida que tú vas caminando. Pero tú no estás obligado a seguir la voz de ningún hombre, aunque el hombre haya hablado de parte de Dios. Bendito sea el Señor. Tengo mucho más que decir, pero lo vamos a dejar aquí. Yo quiero orar contigo antes de despedir. Voy a orar que Dios te abra los ojos para ver, los oídos para oír y el espíritu para discernir. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, díselo, abre mis ojos para ver, abre mis oídos para oír y abre mi espíritu para discernir. Yo quiero saber lo que es tuyo y lo que no es. En el nombre de Jesús lo pedimos. Discernimiento de espíritus. Amén, amén y amén. Amado, gracias por escucharme. Yo ahora me despido como de costumbre, deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo, mi hermano, mi hermana. Que Dios te bendiga. Chao.